Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Nadie puede decir que todas las enfermedades son frutos del pecado de un demonio, pero en algunos casos sí que existen enfermedades provocadas por una influencia espiritual. ¿Ya te has dado cuenta qué emocionante se ha puesto nuestra Ruta 66? Continuamos nuestro viaje por el Evangelio de Lucas y hoy vamos a detenernos en los capítulos 13 y 14, hablando sobre un tema relevante: decepcionado por Dios. ¿Alguna vez has sentido frustración y desilusión por los problemas de la vida? ¿Cuántos sueños frustrados, proyectos fracasados y planes hechos añicos, no es verdad? En esos momentos ponemos en duda la acción de Dios. Por eso te invito hoy a acompañarnos en esta reflexión. Presta mucha atención. Quizás ya has hablado con alguien en esa situación o a lo mejor tú mismo ya has estado así. Cuando empezamos a observar todo lo que ocurre en este mundo, vemos tanta desgracia, problemas y cosas fuera de su sitio que nos desanimamos. Y cuando vamos a las iglesias, las religiones y la gente religiosa, terminamos por sentir una frustración tan grande que ese tipo de sentimiento deja la situación aún peor y nos decepcionamos con todo. Es en ese momento en el que a veces una persona puede ampliar los sentimientos de su corazón hasta los cielos y decir: estoy molesto y decepcionado con Dios. Pensamos entonces que eso es algo nuestro, de la sociedad secularizada, pero en realidad eso ya ocurría en la antigüedad. Basta con leer algunos de los salmos para que podamos darnos cuenta de esa realidad. Al leer los capítulos 13 y 14 de Lucas, hasta te puede entrar un desánimo bastante grande. Fíjate en lo que ocurre. Justo al principio del capítulo 13, escuchamos desde el texto que algunas personas se fueron a contarle a Jesús que Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios, en una situación en la que fueron castigados fuertemente por el gobierno romano. Entonces la idea que un religioso tenía es la siguiente: esos galileos sufrieron porque ellos eran muy pecadores. Pero Jesús dice: pues ¿sabes qué te digo? La verdad es que todos vosotros estáis en la misma situación. No os quedéis pensando que el que pasa por un accidente, por un sufrimiento muy grande, o que está en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, es peor que los demás. La verdad es que todo el mundo es malo por igual. Todo el mundo está en la misma condición. Y Jesús sigue adelante contando una pequeña parábola sobre una higuera que fue plantada en la viña de un hombre. Pero cuando el hombre fue a sacarle frutos, no se los encontró. Así que le dijo al que cuidaba de la viña: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Entonces el hombre negoció más y dijo que iba a esperar. Si da fruto, bien, y si no, la cortamos. La idea que hay aquí es que todos estamos en una misma situación. Es decir, a veces no es solamente una persona la que está enfadada y frustrada. No es solo uno el que está decepcionado. Todo el mundo está decepcionado con tantas cosas malas que ocurren. Bueno, no sé si nuestros oyentes van a querer seguir escuchando este programa. Quizás valga la pena escuchar otra cosa, puedes pensar. Pero vamos allá. A lo mejor aquí llegamos a una definición interesante. Luego el texto nos cuenta la historia de una mujer que vivía con un espíritu maligno que la mantenía enferma desde hacía 18 años. Ella estaba encorvada, en una situación muy difícil, y fue a buscar a Jesús para ser sanada. Jesús entonces la sanó con su poder. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y entonces ella empezó a alabar a Dios. ¿Qué crees que debía haber ocurrido? La gente debería haber montado una fiesta. Tenían que disfrutar de un momento especial de celebración. Pues no. La gente más religiosa que estaba por allí se puso indignada porque Jesús lo hizo un sábado. Jesús entonces se puso muy enfadado y dijo: «Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de vosotros su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Pues esos animales tienen valor económico. Sin embargo, esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Y vosotros aquí quejándoos».
Querido amigo, ya te habrás dado cuenta de que a veces ocurre algo tan bueno y extraordinario y aquellos que hablan en nombre de Dios son los que más le ponen trabas a las cosas. Por eso tanta gente está decepcionada con Dios. Más adelante vamos a encontrar más informaciones, historias interesantes sobre el asunto. Jesús empieza a hablar sobre cómo de difícil es seguir su camino, lo cual nos deja más frustrados todavía. Él dice: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Entonces la gente pregunta si son muchos los que serán salvos o si serán pocos. Él dice: muchos tratarán de entrar y no podrán. Y entonces el texto continúa diciendo: va a ocurrir que muchos un día van a intentar entrar y no tendrán permiso. Y la respuesta de Dios para esa persona será: no os conozco, no sé de dónde sois vosotros. Y entonces la situación se pone impresionante porque el texto habla de la condenación final de las personas que se apartaron de Dios. Allí habrá llanto y crujir de dientes cuando veáis en el reino de Dios a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, mientras a vosotros os echan fuera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse al banquete en el reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Fíjate, ¿a qué es sorprendente? Las personas religiosas importantes van a quedarse fuera, aquellos que podrían ser una especie de luz guía de fe para muchas personas. ¿No es frustrante? Por eso tanta gente está decepcionada con Dios. Pero tal vez nos pongamos un poco más felices al recordar que todo está ocurriendo en la bella y majestuosa Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad del rey David, de tantas historias extraordinarias. Y cuando la cosa parece que va mejor, veremos a Jesús allí hablando con los fariseos que le dicen que Herodes le quiere matar. Malas noticias. Pero fíjate lo que pasa aquí, mi querido oyente. Jesús dice: id y decirle a ese zorro, refiriéndose a Herodes: mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Tengo que seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. Y entonces Jesús continúa diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti se envían. Esa palabra dura sobre Jerusalén es dicha por Jesús cuando pasa por allí. No se esperaría que la santa ciudad, el santo templo, tuviera esa situación. El texto continúa, sigue adelante en el capítulo 14, donde Jesús es invitado para ir a comer en casa de un fariseo, un religioso que llevaba las cosas muy en serio. Y entonces, ¿qué ocurre? Allí había un hombre enfermo hidrópico que retiene líquidos, con el cuerpo hinchado, y Jesús pregunta a los fariseos y a los expertos de la ley si debían permitir sanarlo el sábado o no. Ellos se quedaron en silencio. ¿Qué ocurre entonces? El texto dice que Jesús sana al hombre para vergüenza de los religiosos. Y así va la cosa. Jesús confronta aquel legalismo sin sentido, y dentro de poco empieza el banquete. ¿Y sabes qué sucede? Todos se ponen a buscar sentarse en el mejor sitio. Aquellas personas que están enseñando religión, hablando de Dios y de la fe, son las que están interesadas en tener una posición, en tener un nombre, en ser más importante que los demás. Jesús entonces dice: mirad, estáis equivocados. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La verdad es que vosotros no podéis caminar de esa manera, en esa dirección. Por lo tanto, observando esa situación, vemos claramente la perspectiva religiosa y los enfoques que recibimos en la vida. El ejemplo de tanta gente involucrada con la fe y la religión muchas veces es frustrante, y podemos entender por qué hay tanta gente decepcionada con Dios. El texto bíblico todavía nos va a mencionar la famosa parábola del gran banquete, importante para nuestra reflexión. Al final Jesús habla del precio del discipulado, mostrando cómo es difícil ser un verdadero discípulo suyo. Y ante todo lo que hemos escuchado y tenemos aquí por delante, ¿cómo debemos analizar la situación? Mi querido oyente, si conoces a alguien y si incluso tú a veces te sientes decepcionado con Dios, no te quedes desesperado. Porque eso es algo que pasa en la vida y Dios lo sabe.
Por increíble que parezca, el texto va a mostrarnos en el capítulo 13 una historia interesante. Jesús preguntó: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. ¿Con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. ¿Estás viendo qué cosa más interesante? No lo parece, pero Dios trabaja en silencio. Aunque la religión decepcione, aunque la relación con la institución religiosa sea la peor, aunque haya tanta gente hipócrita haciendo locuras y tonterías, Dios sigue vivo, y el reino crece en silencio, sin que muchas personas puedan darse cuenta. Dios es victorioso y hará que su victoria se manifieste un día. Por lo tanto, tenemos que lidiar con esa decepción porque Dios está trabajando. La segunda cosa importante y especial es entender que parte del problema que estamos viendo es un problema nuestro, que está en nosotros. Porque a veces nos quejamos del mundo, de la política, del gobierno, de la iglesia y de todos, y quizás no nos paramos a quejarnos de nosotros mismos. Jesús dice: todos vosotros pereceréis a menos que os arrepintáis. No somos mejores que nadie. Por lo tanto, vale la pena prestar atención al texto que habla del precio del discipulado. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de vosotros quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre no pudo terminar lo que comenzó a construir. Así es, querido oyente. La pregunta es: ¿cuánto estás dispuesto a renunciar de tu propio bienestar y de tus propios intereses para hacer de este mundo un lugar mejor? ¿Sabes cómo lidiamos con esa decepción que tenemos en relación al propio Dios? Podemos ser sanados entendiendo que Dios actúa de una manera que no entendemos y asumiendo un compromiso de poner a Jesucristo y a sus enseñanzas en primer lugar, aceptando su discipulado, teniendo a Jesús como el que está en primer lugar de nuestra vida. Si miramos a Dios y aceptamos nuestra parte en la construcción de una realidad mejor, seguramente pocos se sentirán decepcionados con Dios. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sigue directo hacia Jesús. En Ruta 66 el destino está asegurado. Ahora toca solucionar las dudas con las preguntas. Recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Es el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. También tienes un correo electrónico info@radioencuentro.net y puedes encontrarnos en Facebook como RTM Ruta 66. Así de sencillo. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Ayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial de España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Nos sigues acompañando en nuestro viaje por Lucas en los capítulos 13 y 14. Aquella historia de los Galileos, ¿no probaría aquella expresión de que el que hace la paga? Cuando escuchamos el inicio de la historia, incluso podemos pensar en eso, porque leemos que los galileos fueron castigados por los romanos y nosotros sabemos que en ese contexto de aquí, los galileos no tenían una fama muy buena que digamos. Pero a continuación el contexto nos va a mostrar que la cosa no es tan así. La vida no se puede ver desde esa perspectiva simplista. Pensamos que una persona a la que se le ha premiado es que se lo ha ganado,
que si a una persona le está yendo todo bien es que se lleva bien con Dios, y que alguien que está pasando por un problema es que tiene alguna cuenta pendiente con el cielo. No es así como funciona la cosa. La ecuación no es tan sencilla. La solución solo va a ajustarse en la vida eterna. Por lo tanto, no podemos pensar que el que la hace la paga. De hecho, si nos fijamos en la historia humana, veremos que eso no ocurre, al menos aquí en esta tierra. Hay un gran número de personas que han hecho muchas cosas equivocadas y no han pagado absolutamente nada. En realidad, Dios tiene el control de esas cuentas y va a ajustarlas al final. A veces, en su misericordia, Dios permite que alguien vaya un poco más lejos en su maldad, y Dios muchas veces permite que el justo pase por la tribulación y el sufrimiento para su propio beneficio. Pero no conseguimos entender la realidad de cómo eso funciona en el momento en que está ocurriendo. Ahora, ¿cómo queda esta otra situación? Explícanos el versículo 11 del capítulo 13. Un espíritu de enfermedad domina a una hija de Abraham. Qué historia más extraña, ¿no? Bastante. Alguien que lea algo así se echa a correr. Vaya situación. 18 años enferma. Ya ves, Pascal, en realidad nos podemos preguntar, ¿qué pasa aquí? Lo que el texto dice sobre una hija de Abraham no es que sea literalmente una hija de Abraham, significa más bien que es una persona de la descendencia de Abraham, es decir, una israelita. Y la función de eso es que, tal como mucha gente piensa en cuanto a la iglesia de hoy en día, esos religiosos creían lo siguiente, que si alguien está dentro de la iglesia, nunca ningún mal va a tocar a esa persona. Si esa persona es hija de Abraham, ella pertenece al pueblo de Dios, está libre. Solamente los gentiles que no saben nada y viven distantes es que son alcanzados por algo así. Por lo tanto, vemos que esa mujer del texto vivía bajo una influencia demoníaca terrible. Pero no podemos generalizar. Nadie puede decir que todas las enfermedades son fruto del pecado o de un demonio, pero en algunos casos sí que existen, para desesperación de los escépticos, enfermedades provocadas por una influencia espiritual. Jesús mostró aquí su poder, librando a esa mujer de su enfermedad y mostrando que nadie tenía una protección automática contra el mal solamente porque era parte del pueblo de Dios. ¿Por qué Jesús relaciona el reino de Dios con el reino de Abraham, Isaac y Jacob? Es lo que se señala en el versículo 28, tal como lo leemos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Cuál es la expectativa? Jesús está intentando decir lo siguiente. Mirad, ¿os dais cuenta de que esa religiosidad externa vuestra en realidad no sirve para nada? Eso solamente frustra y decepciona a las personas sinceras que os están mirando. Vosotros estáis tratando con el reino de Dios. ¿Y por qué habla de Abraham, Isaac y Jacob? Porque es una referencia a los patriarcas de Israel. Así que vosotros, que sois del reino, que estáis vinculados al pueblo de Dios, al pueblo de la antigua alianza, del antiguo pacto, que estáis esperando la manifestación de ese reino, ¿pensáis que las cosas van a ocurrir de esa manera? Jesús va a decir, mirad, no es así. ¿Cuántas personas que están esperando ese reino van a quedarse fuera de él? Y vienen gente del norte, del sur, del occidente, del oriente, personas indignas a vuestros ojos, pero que van a ser parte de ese reino. Esa es una lección tan grande. ¿Cuánta gente religiosa que no abandona la iglesia quizás esté lejos del reino de Dios? Y personas que ni nos imaginamos pueden estar mucho más cerca de Dios de lo que podemos pensar o creer. Ahora empezamos nuestro informativo del día. Jerusalén. ¿Cuál es el problema de Jerusalén? Es la ciudad santa. ¿Será destruida? ¿Cuál es la razón de todo esto? Mira, Pascal, Jesús va a confrontar directamente el orgullo religioso que había por parte de los religiosos de la época. Ellos pensaban que, como Jerusalén ya había sido destruida en el pasado, eso no iba a ocurrir más. Ellos decían, aquí está el templo de Dios y nunca será afectado por los paganos. De esa forma, ellos estaban tranquilos de manera equivocada. Y entonces se suponía que la ciudad y sus habitantes eran personas extraordinariamente santas. Para nada. ¿Cuál era su historial? Era un historial de rechazo a la palabra de Dios. Y Jesús dice, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas,
pero no quisiste. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti se envían. Por increíble que parezca, personas aparentemente religiosas que supuestamente sirven a Dios pueden estar en una dirección totalmente equivocada. Es impresionante, pero Jesús casi que critica más a la religión que cualquier otra cosa. Es sorprendente. Así que la ciudad recibiría el juicio de Dios porque Dios es justo. Los religiosos esperaban el juicio de Dios sobre otras naciones, pero el juicio caería sobre ellos. Eso ocurrió todavía en el Imperio Romano, alrededor del año 70, que es cuando esa palabra de Jesús se cumplió. En el capítulo 14 de Lucas, en el versículo 15, encontramos la parábola del gran banquete. ¿Cuál es la enseñanza de esa parábola y por qué Jesús habló de ella aquí en este ambiente, en este contexto? El asunto tiene que ver con la actitud que muestra desinterés hacia las cosas de Dios. Jesús dijo que un hombre preparó un gran banquete, algo que la traducción de la Nueva Versión Internacional deja un poquito más claro, e invitó a mucha gente. ¿Qué pasó? Cuando llegó el momento de ir, uno dice, no puedo, no es posible. Otro dice, he comprado una propiedad y eso es prioridad para mí. Otro también dice, he comprado 5 yuntas de bueyes, tampoco puedo. Y otro se excusa, ahora no es posible. Entonces Jesús contó que el dueño del banquete le dijo a su siervo, sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Es decir, como aquellos que fueron invitados rechazaron la invitación, entonces ahora es el momento de aquellos a los que nadie esperaba. Lo mismo ocurre en el reino de Dios. ¿Cuántas personas lo tuvieron todo en sus manos? Quizás nacieron con la Biblia ya en la maternidad. Crecieron con el mensaje de Dios rodeándoles completamente y no le hicieron caso. Y mientras tanto, otras personas van siendo alcanzadas por Dios. Aunque la persona orgullosa rechace aquello que Dios tiene que ofrecer, la gracia de Dios va a alcanzar a aquellos que nunca nos imaginaríamos que serían alcanzados de modo tan especial. Bueno, ya había terminado mis preguntas, pero permíteme todavía una observación. Me refiero a la puerta estrecha. Si las cosas con Dios son fáciles, ¿por qué debemos pasar o entrar por esa puerta estrecha? Mira, Pascal, por un lado es fácil, pero es complicado por el otro. Es fácil entender, es fácil darse cuenta de la lógica del perdón de los pecados. Lo difícil es renunciar a nuestro orgullo, bajar nuestra cabeza y reconocer que estamos fallando y asumir nuestro compromiso con Jesús de ser sus discípulos. Ese es el camino que Dios establece para nosotros y que necesitamos tener en cuenta con toda sinceridad y disposición. A continuación nos vamos a la aplicación de este estudio para ti que nos estás acompañando. Querido oyente, nos has acompañado hoy en nuestro estudio, en este viaje fascinante por el libro de los libros, en Ruta 66, en los capítulos 13 y 14 del Evangelio de Lucas. El tema, como recordarás, ha sido decepcionado con Dios. ¡Qué cosa más complicada! Tanta actitud religiosa fuera de lugar, tan equivocada. Y lo que pasa es que nos sentimos frustrados y molestos con ese tipo de situación. Quizás esa haya sido tu experiencia, o al menos has pasado por eso. Ahora acércate, mi querido oyente, y presta bastante atención. No permitas que las frustraciones y decepciones te dejen tan molesto y desanimado. Vuélvete hoy a Cristo. Tu vida será mejor y el mundo a tu alrededor será mejorado. Terminamos un episodio más de Ruta 66. Nos encuentras en esta misma emisora y a esta misma hora. De todas formas, si quieres escuchar este programa de nuevo o alguno de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM 360 o descargando la aplicación RTM 360. Cada vez son más los que nos siguen. Cuéntanos desde dónde nos escuchas y déjanos un saludo o tus impresiones del programa en nuestro WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. Tienes también un correo electrónico
info@radioencuentro.net. Y además puedes encontrarnos en Facebook como RTM Ruta 66. Un día más te acompañó a los mandos técnicos Andrés Ocampo y Pascal Osorno al micrófono. Te esperamos en la próxima edición de Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el mismísimo autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.